Todos. Te alabamos a nuestro Salvador y Creador, Jesucristo, también a Dios Todopoderoso. Señor, tú eres nuestro Padre eterno, que nos ama siempre. Tú eres justo, perfectamente justo y santísimo, aborrece maldad. Sin embargo, por tu gran amor, nos salvaste. Pero Señor, de verdad, para perdonar nuestros pecados, tu Hijo unigénito, Jesucristo, murió en la cruz y derramó toda su sangre. ¿Cómo podemos agradecer suficientemente a tu gracia, Señor? Debemos vivir recordando tu gracia siempre, y también debemos vivir con el corazón, como Salmo dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Señor, de verdad, no podemos pagar todo por tu gracia. Sin embargo, queremos servir a ti con nuestro corazón, con nuestro amor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, ahora nosotros estamos viviendo en este mundo pecaminoso. Sin embargo, ese tiempo pasará. Tu reino eterno nos espera. Señor, necesitamos tu ayuda y tu poder y tu sabiduría. Creemos bien, tú sabes bien nuestras necesidades. Por favor, haznos arrepentirnos de nuestros errores. También haznos unir más fuertemente, Señor. Aunque estamos afrontando algunas cosas difíciles, creemos que tú siempre estás con nosotros y nos cuidas, Señor. También te pedimos por la palabra de hoy. Por favor, dame la sabiduría necesaria y abre nuestros corazones para recibir correctamente tu enseñanza. Gracias, Padre. Te rogamos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Okay. El título de la palabra de hoy es Las 7 palabras en la cruz. De verdad, he tratado este tema en agosto del 2016, pero porque es una palabra muy importante, quiero que lo aprendamos una vez más. Jesucristo estuvo en la cruz por 6 horas y dejó 7 palabras mientras estaba en el mayor sufrimiento, justo antes que expirara. Entonces, ¿cuán valioso es el significado de cada una de ellas? Son esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. He aquí tu hijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado es. Y último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos que prestar atención a ellas y meditar y guardarlas bien. Ok, vamos a ver desde primero. Busquemos San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, desde el versículo 33.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. La primera palabra que dio Jesús en la cruz es, en versículo 34, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí, perdónalos. Entonces, ¿a quiénes indican aquí los? ¿Qué creen ustedes? Los. Desde que era pequeño, yo solamente pensaba que Jesús oró por los soldados romanos que le crucificaban. Perdónanlos. Por supuesto que ellos estaban incluidos entre los, ¿no? También todos los judíos religiosos que rivalizaron contra Jesús lo difamaron, ¿no? Además, la multitud que estaba de acuerdo y gritaban a una misma voz para crucificar a Jesús. Y hasta Pilato, ¿no?, quien tomó la sentencia final, también estaban incluidos. Padre, perdónalos. En medio de esa palabra, podemos saber que Jesucristo quiere que todos los hombres reciban el perdón de pecados, por más que uno tenga muchos pecados, aun los que crucificaron al Señor. Es verdad, ¿no? En esta palabra debemos sentir el agradecimiento y la necesidad de la predicación. Agradecimiento, necesidad de la predicación. Jesús, aún en medio del gran dolor en la cruz, no pensó en sí mismo, sino en los pecadores que iban a ser condenados. De verdad, nosotros éramos así. Jesús oró por los pecadores, aún en el sufrimiento. Gracias a ese corazón pudimos recibir la salvación. Perdónalos, porque ellos están haciendo, porque no saben lo que hacen. El Señor habló sobre la ignorancia de los hombres. No saben. Después de Adán, la mente de la humanidad se corrompió. Sus ojos se oscurecieron para no ver a Dios y a todas las cosas divinas. Fue hecha ignorantes. Efesios dice, Efesios capítulo 4, esto pues digno y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Leamos juntos, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la ignorancia. Primero, ¿cuán ignorantes son las personas que no conocen a Dios? Miren, viviendo en la tierra tan primorosa que Dios creó, piensan que todo este sistema fue hecho naturalmente por causa de una gran explosión. ¡Pum!
todo el universo, el sol y la luna, de verdad, muchísimos requisitos están establecidos, muy precisamente, ¿no? No puede ser por casualidad. Lamentablemente, por su ignorancia, no conocen a Dios. Busquemos Salmo capítulo 92. Salmo 92. Salmo 92, versículos 5 y 6. Leamos juntos, hermanos. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos, es verdad. Pero el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. ¿Verdad? Las obras del Señor son muy maravillosas. Sin embargo, el hombre necio no sabe nada de Jehová. Aún mirando la primorosidad y el misterio de la vida, muchísimas personas defienden el evolucionismo de que el hombre está emparentado con el mono, ¿no? Y todas las formas de vida salieron de un microbio, ¿no? Es un pensamiento muy necio, ¿no? Cuán ignorantes son ellos. A pesar de que aprendieron y estudiaron mucho, de verdad, solamente aprendieron un engaño apartado de la verdad. Segunda de Timoteo dice: estas siempre están aprendiendo, ¿verdad? Cada día en los colegios, en las universidades, bastante alumnos, estudiantes, estudian, aprendiendo. Pero estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Además, muchas personas no saben cuán graves son sus propios pecados y cuán temible será el juicio de Dios. Por ende, ni siquiera saben por qué necesitan recibir la salvación. También es un necio. Proverbios 14 dice, veamos, los necios, ¿qué hacen? Se mofan del pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios no conocen su pecado. También no saben el juicio eterno. Hace 2000 años atrás, muchos sabían bien que Jesús podía sanar enfermedades, ¿no? Pero no conocían que Jesús vino al mundo para salvarlos de sus pecados, no de sus enfermedades. Muchos sabían que Jesús podía darles pan para el cuerpo, ¿no? Pan, pero no sabían que Jesús mismo es el pan de vida, ¿no? No lo sabían. Por eso, cuando Jesús les daba pan, muchos le seguían. Pero cuando hablaba sobre la vida eterna, se apartaron de él. Al final, hasta rechazaron al Cristo Salvador. Padre, perdónalos. ¿Quiénes son? Todos los necios del mundo. Entonces, ¿cómo éramos nosotros? Igual, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Esa palabra no era solo para los judíos y los soldados romanos. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Romanos nada más? No. Incontables personas de la historia, innumerables personas
de nuestra época también, sin conocer que sus actos son pecados que luego serán juzgados ante Dios, viven sin ninguna relación con el Salvador que entregó su vida por ellos. Esto es la otra forma de crucificar a Cristo. ¿Cómo éramos nosotros? Nosotros también no sabíamos sobre nuestro pecado, ni pensábamos que iríamos al infierno. Tampoco conocíamos a Cristo verdaderamente, ¿no? Busquemos Isaías capítulo 53. Isaías 53. Hoy leo un poco mal, ¿no? Porque desde la mañana muy temprano, porque estaba en medio de la reunión con los hermanos de Changwon, con ellos, ¿cómo se llama? ¿Llamada video? Videollamada. Conversé por mucho tiempo. Isaías capítulo 53, versículo 3. Versículo 3 y 4. 3 y 4. Leamos juntos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, no lo estimamos, significa, nosotros también no conocíamos verdaderamente que éramos pecadores que irán al infierno. Debido a esto, tampoco estimamos tanto a Jesús, ¿no? Poquito nada más. Sin embargo, la razón por la que pudimos ser salvos no era por nuestro esfuerzo, sino por la misericordia de Jesús para con nosotros, que sin saber nada estábamos cometiendo muchos pecados yendo a la destrucción. Versículo 5, leamos juntos. Mas, sin embargo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después de conocer nuestros pecados, llegamos a conocer verdaderamente a Cristo. No lo estimamos, es verdad. Mire, Padre, Jesús oró, perdónalos. Esa oración era por nosotros también, porque no saben lo que hacer. Esta palabra es la que Jesús dio primeramente en la cruz, y en esa oración está el amor de Jesucristo para con nosotros. Por ese amor pudimos recibir el perdón de pecados, ¿no? Entonces, hermanos, ahora vamos a imitar el corazón del Señor. Pensemos, ¿cuál es la razón real por qué nuestra familia todavía no ha recibido la salvación? ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos pecados. Entonces, ¿cómo éramos? ¿Por qué? Es por la misma razón, porque no saben lo que hacen, ¿no? No saben lo que están haciendo, ni saben que irán al infierno, y porque no conocen que la salvación es más valiosa que su trabajo, dinero,
cualquier cosa, ¿no? Algunos asistiendo a la iglesia católica o a la iglesia cristiana o a los testigos de Jehová, a la iglesia adventista o a la mormona, ¿no? Algunos, muchos, mire, aunque ellos mismos piensan creer en el mismo Dios y el mismo Jesucristo, sin embargo, lamentablemente la mayoría no saben, no conocen el evangelio verdadero de la salvación. ¿Qué debemos hacer? Solamente dejarlos nada más. Oh, ellos también creen en Dios, creen en Jesús. Sabemos que ellos no saben bien el evangelio. Jesús oró en gran dolor: Padre, perdónalos, sálvalos, porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros ahora sabemos el evangelio de la salvación y ellos no lo saben. ¿Qué debemos hacer? Está bien. No. Mirando a nuestra familia que está yendo hacia el infierno por no saber, por ellos debemos hacer la misma oración que hizo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Y la segunda palabra en la cruz es: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién dio Jesús esa palabra? Okay. Jesús dio esa palabra a uno de los dos ladrones que fueron crucificados junto con él. ¿A quién? ¿A él? A él. Estos dos malhechores representan ¿qué? Todos los pecadores. Todos los pecadores. Entre ellos, algunos con arrepentimiento reciben a Jesucristo. Otros murieron con su pecado nada más, sin tener el perdón. Busquemos Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 38. Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con el Jesús a dos ladrones, malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, habían dos ladrones más que estaban muriendo a su lado. Creo que estos dos vivían de la manera muy similar y cometieron casi el mismo pecado, ¿no? No obstante, sus finales fueron diferentes, completa y eternamente. ¿Cuál era el punto común de los dos ladrones? Punto común. Ambos cometieron maldades tan graves hasta ser condenados a la cruz. Además, mientras estaba colgado en la cruz, al principio, ellos, ambos dos, injuriaban juntos a Jesús. Mire, versículo 44. Lo mismo le injuriaban a Jesús también los ladrones que estaban crucificados con él. Debemos entender bien. Al principio, ¿cuál injuriaba a Jesús? Dos, ambos, ¿no? Juntos. Miren. Pero mientras estaban colgados en la cruz, el corazón de un ladrón cambió. Por favor,
Entienden bien. Al principio ambos injuriaban a Jesús, pero durante más o menos 6 horas, uno cambió su corazón. ¿Por qué? Lucas 23. Busquemos Lucas 23. Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores, ladrones, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, uno, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿No? Pero el otro ladrón, estaban ante la muerte, llegó a tener temor a Dios. También comprendió cuán grande era todo su pecado. Se arrepintió. Versículo 40. Versículo 40. Leamos juntos. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Miren, el otro, un ladrón, reprendió ¿a quién? A otro, ¿no? Al principio ellos dos injuriaban a Jesús, pero cambió uno su corazón. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Creo que este ladrón, cuando estaba viviendo, sí, había escuchado algo sobre lo que Jesús había hecho, ¿no? Ahora vio a Jesús de más cerca, ¿no? Más cerca. Además, escuchó la oración que Jesús dio en la cruz. ¿Qué? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Pensó, ¿no? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Está pidiendo perdón a Dios para los que lo clavan. ¿No es el Mesías que Israel ha esperado por mucho tiempo? Se sorprendió, ¿no? Y reprochó al otro ladrón. Versículo 41. Versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Es digno porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero más Jesús ningún mal hizo. Después de tener temor a Dios, comprender sus pecados y reconocer que era digno de ser condenado, recién, pudo mirar a Jesús verdaderamente, ¿no? Ese varón, Él es el Salvador. Aunque es tarde, debo pedirle ahora por mi alma y por el perdón de mis pecados. Y a Jesús confesó, pidió, versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, debido a que él sabía bien que no tenía ningún derecho de pedir el perdón porque había cometido tantas maldades terribles, no pudo atreverse a pedir que lo salvara. Por eso, solamente pidió a Jesús, Señor, acuérdate de mí, por favor, ten un poco de misericordia de mí, acuérdate de mí. Mire, muchos saben solamente versículo 43, un ladrón entró al paraíso por la gracia del Señor. ¿Nada más? No. Porque precisamente a él nada más Jesús permitió que entrara al reino de Dios. Por su arrepentimiento, ¿no? Eso es muy necesario. Versículo 43. Leamos juntos. Entonces Jesús le dijo, no eres a él nada más uno. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Esta es la segunda palabra que Jesús dio en la cruz. Por medio de esta palabra podemos saber una importante verdad, que una persona se salva no por su propia justicia, sino únicamente por el perdón de pecados por Jesús. Este ladrón no había hecho buenas obras antes de ser condenados, ¿no? Crucificado. Nada. Y después de arrepentirse de sus pecados, recién, mire, ¿cómo ya estaba colgado en la cruz? ¿Acaso podía hacer buenas obras? Señor, desde ahora, voy a vivir para ti. Nada, ¿no? Ni siquiera podías hacer algo del bien. Por ello, recuerden bien, por favor. Si uno se salvaría por obras, entonces era imposible, completamente imposible que este ladrón fuera salvado. No. Sin embargo, él entró al paraíso, finalmente al cielo. ¿Cómo? Porque la salvación no se basa en sus propias buenas obras, sino solamente se basa en la misericordia del Señor. Busquemos Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, versículo 5. Leemos juntos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Jesús nos salvó por su misericordia. Amén. ¿A quiénes Jesús da su misericordia? ¿A quiénes? Mire, el Señor quiere que todos los hombres sean perdonados. De verdad, esto es su corazón y su misericordia, sí. No obstante, no todos pueden ser salvos. No, sino muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Esa historia y la segunda palabra de Jesús nos da la respuesta sobre esto. ¿A qué tipo de persona se le da el perdón? ¿A quién? A aquel que reconoce sus pecados, se arrepiente y con el corazón más humillado pide perdón y cree en Jesús, ¿no? De igual manera, Jesús dio a nosotros: arrepentíos y creer en el Evangelio. Sin arrepentirse, no puede creer en el Evangelio verdaderamente. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Una cosa más que podemos saber es que la salvación no se recibe poco a poco. No. ¿Cuánto tiempo necesita para recibir la salvación? Después de aprender la Biblia por muchos años. No, sino que se recibe de una vez. El seminario de tu iglesia solamente dura una semana nada más. No, en nuestra iglesia dura 4 años, 5 años. ¿No? ¿Cómo podemos recibir la salvación? Solamente por escuchar la palabra por 6 días nada más. ¿No? Mire, ese ladrón fue salvado de inmediato, ¿no? Pronto. ¿Por qué? Solo el preparar el digno corazón para ser salvo es difícil y tarda mucho tiempo, ¿no? Pero la salvación en realidad se recibe de una vez, ¿no? De una vez, como este ladrón. Y la tercera palabra en la cruz es: he ahí,
tu hijo. ¿A quién dijo Jesús? A María. He ahí tu madre. A Juan, ¿no? Busquemos Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan 19, versículo 26 y 27. Juan 19, versículo 26. Cuando vio Jesús en la cruz, ¿no? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba. ¿Quién es él? Juan, que estaba presente, dijo a su madre, María, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo Juan, he ahí tu madre. Y desde aquí ahora el discípulo la recibió en su casa. Mujer, María. María sabía seguramente que Jesús no era su propio hijo, ¿no? Sino el Hijo de Dios. Ya el ángel Gabriel le había avisado a María, ¿no? Esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María sabía bien, Jesús es mío. No, era no su hijo, sino Hijo de Dios. Entonces, vamos a imaginar, ¿acaso María no tenía ningún afecto carnal para Jesús? ¿Nada? Ciertamente creo que lo tenía, ¿no? Porque lo concibió en su vientre por 9 meses, en dolor le dio a luz, ¿no? Y dándole leche lo crió. A pesar de que María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, obviamente lo amaba mucho como su propio hijo, ¿no? Pero ese Jesús ahora fue azotado y derramando la sangre está sofocándose en la cruz. Viéndolo, ¿qué sentía María? ¿Qué sentía María al ver esto? Dolor. Estaba muy adolorida, ¿no? Y triste. Muy obvio. Cuando Jesús era pequeño, un hombre llamado Simeón, al ver a Jesús y a María, profetizó por el Espíritu Santo. Lucas dice, y los bendijo, a Jesús y a María, bendijo Simeón, y dio a su madre María, he aquí, este Jesús, puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Como esa profecía, Jesús fue calumniado hasta fue crucificado en la cruz. Y a María dijo, una espada traspasará tu misma alma. Se refería al dolor fuerte del corazón que iba a sentir María, ¿no? Mirando a Jesús que estaba muriendo en la cruz, ella sentía gran tristeza y dolor. A ella Jesús dijo, ¿qué? He ahí, mujer, he ahí tu hijo. No me mires a mí, sino al que está a tu lado. Desde ahora, él es tu hijo. Y dijo a Juan, he ahí tu madre. Juan, recíbala
como tu madre. ¿Por qué Jesús dio esta palabra? ¿Por qué? ¿Era por la preocupación por su madre? No, sino que esa historia significa que Jesús formó un nuevo vínculo familiar a través de la cruz. Para entender bien esta palabra, primero vamos a ver Mateo capítulo 12. Mateo 12. ¿Quién es la madre verdadera de Jesús? María. Mateo 12. Mateo 12, versículo 46. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí, su madre María y sus hermanos menores estaban afuera y le querían hablar con Jesús. Para predicar la palabra de Dios en muchos lugares, Jesús no regresaba a la casa. Entonces, María no lo veía por mucho tiempo, extrañándolo. Con sus otros hijos, vino al lugar en que Jesús estaba predicando, ¿no? Versículo 47. Y le dijo uno: Señor, he aquí tu madre afuera y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Miren bien, hermanos, al oír esa noticia, entonces, ¿qué creen? ¿De qué manera Jesús debía recibirlos? Respóndame. ¿Ah? ¿Qué pase? Oh. Mamá, qué gusto verte. Te extrañaba tan bien. Bienvenida. Entra. ¿No? ¿Sí o no? Nos parece que esto sería correcto, ¿no? ¿Qué pasa? Te extrañaba mucho. Sin embargo, versículo 48, leamos juntos. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¡Wow! Tan frío era, ¿no? Muy malo, ¿no? Si mi hijo habla de esa manera a mí, entonces voy a matarlo, ¿no? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Versículo 49 y 50. Leamos juntos lentamente. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí, ellos, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Carnalmente nos parece Jesús es muy frío. Sin embargo, Jesús es el Hijo de Dios. No el de María, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ellos son mis hermanos, hermanas y mi madre. La voluntad de Dios para los hombres es recibir la vida eterna por medio de la cruz de Jesús, y también que los nacidos de nuevo vivan imitando a Jesús y prediquen el evangelio. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ellos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Recordando bien esta palabra, por favor. Vemos de nuevo, Juan dice: mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. El Señor Jesús habló sobre la nueva familia en la cruz. Busquemos Efesios
capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través de la cruz nos hizo ser parte de esa nueva familia. Saúl, no nos conocíamos nada antes. Entonces, ¿por qué tú eres mi hermano? ¿No? Por Jesús, ¿no? ¿No? ¿Por qué me llama hermano? Porque su padre es Dios. Mi padre el mismo. Tenemos el mismo Padre. Somos hijos de Dios. En la cruz, por medio de la cruz, llegamos a ser la familia de Dios. ¿No? Miren, ¿pueden ver la imagen de la cruz? ¿No? Imagen de la cruz. ¿Y qué más pueden ver en ella? ¿No? La cruz es la reconciliación. ¿No? Vamos a pensar. La forma de la cruz simboliza que verticalmente, unir entre el cielo y la tierra. ¿Entiende? Verticalmente, entre el Dios justo y los pecadores. También, horizontalmente. ¿Hablo bien? Horizontalmente, unir a los hombres. Es decir, hacer una nueva familia en el Señor. Entre el cielo y la tierra. Entre nosotros. Por medio de la cruz. Ahora, somos miembros de la familia de Dios por nacer de nuevo, por la muerte de Jesús, ¿no? La cruz. Vamos a vivir haciendo juntos la voluntad de Dios Padre, porque somos o no hijos de Dios, ¿no? Okay. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. ¿Quién es él? ¿Tu esposo? Ok. En el Señor somos hermano, hermana y madre. Los jóvenes, por favor, no se llamen chicos, chicas. Hermano, hermana. Ok, chicos. Okay. La cuarta palabra en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Busquemos Mateo 27. Mateo 27, 46, 45 y 46. Mateo 27, 45, 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora sexta
El pueblo de Israel contaba la primera hora desde las 6 de la mañana. Por esto, la hora sexta son las 12, ¿no? Y la hora novena son las 3 de la tarde. De mediodía a 3 de la tarde. Durante estas horas en que normalmente todo está muy claro, el sol se oscureció. Era un fenómeno anormal que expresó la oscuridad de la humanidad y la tristeza de Dios. Cuando se acercó el tiempo en que Jesús expirara, clamó a Dios con mucho dolor. Eli, Eli. Eli significa Dios. Eli, Eli, lama sabactani. Su significado es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Dios mío, Dios. Mire, primero, Jesús en toda su vida en la tierra, cuando oraba o conversaba personalmente con Dios, nunca le llamó Dios. Ni una vez. Siempre le llamó Padre. Padre. Es verdad. Únicamente en esa escena, en la cruz, le llamó Dios. ¿Por qué? Es porque en ese momento Jesús no era crucificado como el Hijo de Dios, sino estaba siendo condenado como el representante de todos los pecadores. ¿Y qué significa esa palabra? Que Dios desamparó a Jesús. En la noche, justo antes que Jesús fuera prendido, rogó anhelosamente a Dios. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el monte Getsemaní. Busquemos capítulo 26, Mateo 26. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39, leamos juntos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Padre mío, si es posible, pase de mí esa copa. Esta copa se refiere a la cruz, a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Jesús, cuando estaba en esa tierra, tenía la misma carne como nosotros. Sí, su cuerpo sentía dolor. ¿Por qué no? Sí, su cuerpo sentía dolor como nosotros. Igual, también, él sabía de antemano cuán fuerte fuera el dolor de los látigos, ¿no? Y de la cruz. Ya sabía de antemano. Tenía mucho miedo de dolor, sí. Con mucha tristeza, suplicó a Dios si hubiera otra manera que le hiciera evitar ese sufrimiento. Padre mío, no Dios, Padre mío, como el Hijo de Dios suplicó a Dios, a Padre, Padre mío, tengo miedo, no quiero sufrir. Si es posible, pase de mí ese sufrimiento, la cruz, la muerte. Pero no sea como yo quiero,
sea como tú quieres. ¿Puede entender la suplicación de Jesús? Justo un día antes que fuera crucificado. Aunque Jesús estaba sufriendo y le clamó, Dios lo desamparó, lo rechazó. Aunque cuando las manos, los pies de Jesús fueron clavados, el Padre Dios se quedó callado, sin hacer nada. Entonces, yo quiero. Lo que Jesús quería es evitar de la muerte, sino como tú quieres. ¿Qué quería Dios en medio de la muerte de Jesús? ¿Qué quería Dios? Claro, busquemos Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10, leamos juntos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. ¿Qué quería Dios? ¿Quería matar a Jesús? Él quería perdonar a los pecados. Para esto, Jesús, como un justo, debía morir. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová Dios, Él mismo desamparó a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Cuando haya puesto su vida, la vida de Jesús, en expiación y perdón de pecados por nosotros. Su vida fue sacrificada por nuestros pecados. Entonces verá linaje, descendiente, ¿no? Linaje. ¿Quiénes son ellos? Los salvos, los nacidos de nuevos. Vivirá por largos días. Por la muerte de Jesús, como una semilla, muchos han podido nacer de nuevo como hijos de Dios y tener la vida eterna, ¿no? Eso es la voluntad de Dios. Dios desamparó a su Hijo. ¿Para qué? Para recibirnos como sus hijos, ¿no? Desamparó a un hijo y Jehová ha recibido muchos hijos, otros hijos, nosotros, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra ya fue profetizada en el Salmo 22, ¿no? Busquemos Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 1000 años antes de Cristo, David escribió este salmo. 1000 años antes de Cristo. Pero en realidad, esto no era la descripción de su propio sufrimiento, sino una profecía sobre Jesús. Versículo 15. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16, leamos juntos. Porque perros me han rodeado,
me ha acercado cual día de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Miren, aquí peros se refieren a los líderes religiosos de los judíos. Horadar, ¿qué es esto? Horadar. ¿Ah? Horadar, y crucificar, ¿no? Clavar. Se describió exactamente acerca del sufrimiento de Cristo. Versículo 17. Contar puedo. Yo puedo contar todos mis huesos. ¿Por qué? Por el látigo, su carne fue rasgada horriblemente. Se veían sus huesos afuera. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Versículo 18. Leamos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Mire? La misma forma está escrito en el Nuevo Testamento, ¿no? Esta profecía también exactamente fue cumplida cuando Jesús estaba siendo crucificado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a su Hijo para recibirnos como sus hijos, para perdonar nuestros pecados. Entonces, mire, ese clamor de Dios, de Jesús, es gran dolor también, el amor inmenso para nosotros, ¿no? Debemos entender bien. ¿Por qué Dios desamparó, abandonó a su Hijo? Para nosotros. Y versículo 15. Como el tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Mire, esta era la quinta palabra de Jesús en la cruz. Tengo sed, ¿no? Tengo sed. Busquemos Juan 19. Juan 19. Juan 19, versículo 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La escritura, ¿qué? ¿Cuál? Salmo 22, versículo 15. La escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús fue capturado en la noche, ¿no? Y toda esa noche siendo llevado ante los sacerdotes, ¿no? Y luego a la casa de Herodes y ante Poncio Pilato. Fue golpeado mucho, pero todos sus discípulos fueron. Entonces, ¿quién le daría agua a Jesús? ¿Quién? Nadie, ¿no? Ya Jesús tenía bastante sed. Además, si uno derrama la sangre, siente mucha sed. Es cierto. Fue azotado mucho. Jesús derramó mucha sangre. También, quitándose el manto que estaba cubierto encima del cuerpo rasgado de Jesús, se derramó la sangre otra vez. Y subió al monte Calvario, cargando la pesada cruz. Al final, siendo crucificado y estando colgado, entonces, derramó mucha sangre. ¿Puede imaginar la sed de Jesucristo? Toda la noche no pudo tomar agua y derramó mucha sangre. Tengo sed. Esa palabra, tengo sed,
primero nos muestra que cuánta sangre derramó Jesús y cuán doloroso era. Tengo sed. Pero busquemos Juan capítulo 4. Juan 4, capítulo 4. Jesús dio a una mujer samaritana sobre la sed y el agua. Miren, recordando la palabra de Jesús, tengo sed. Juan capítulo 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14 leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire, el que bebiere del agua que yo le daré significa Jesús tenía esa agua, ¿no? No tendrá sed jamás. Pensemos, Jesús tenía el agua que puede hacer a todos no tener sed. ¿Entiende? Sin embargo, él mismo sufrió sed. Me parece no entiende nada. ¿No les parece como una contradicción? Ok, tengo esa agua. Si bebiere esa agua, no tendrás jamás sed. Aún así, Jesús mismo sufrió sed. ¿Por qué? Esa agua maravillosa se refiere a la vida eterna. Vida eterna. Para dar esa vida a ella y a nosotros, Jesús derramó su sangre y en dolor tuvo sed. A través de la sed de Jesús podemos tomar esa agua de la vida eterna, ¿no? El agua de vida ha salido a través de la sed y de la muerte de Jesucristo. Busquemos Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55. Podemos recordar Isaías capítulo 53, ¿no? Sobre la muerte de Jesucristo, ¿no? Y luego, capítulo 55 dice, leamos juntos: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. No te preocupes nada, solamente ven y toma esa agua. Las aguas, aquí, venir a las aguas representan la palabra de la vida, el evangelio de la salvación. Los que no tienen dinero, ok, por favor, venga nomás. Dios invita a todos los hombres ante su gracia, ¿no? Sin pagar, sin dinero, sin preocupación. Venga nomás. Aquí, vino simboliza la sangre de Cristo y leche y la vida, ¿no? Y luego, Apocalipsis 21, versículo 6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Mire, el principio y el fin significa Dios es eterno.
Él comenzó la historia de humanidad y la terminará, ¿no? Lo que Él quiere entre este tiempo es dar la vida eterna a los hombres. Para darnos esa agua, Jesucristo sufrió sed. Para darnos la vida, nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados. Mire, Apocalipsis. Y el último capítulo es 22, ¿no? Busquemos Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. El último capítulo de toda la Biblia, ¿no? Acabando la gloriosa Biblia, el apóstol Juan vio el cielo. Allá corre el río de agua de vida. Apocalipsis 22, 1 y 2. Leamos juntos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Mire, en el cielo está corriendo el río de agua de vida. Esa agua sale del trono de Dios. ¿Y de dónde? ¿De quién? Del Cordero. Del Cordero. Esa agua sale del Cordero. Miren, la Biblia describe a Jesús como el Cordero para enfatizar su muerte y su salvación. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa agua viene del Cordero. Tengo sed. Jesús dijo en la cruz, tengo sed. Gracias a la sed que Jesús tuvo por el sufrimiento para salvar a los pecadores, corre el río de agua de vida. Esa agua ahora corre dentro de nuestro espíritu, en el reino eterno. Tengo sed. A través de sed de Jesucristo, ya podemos recibir la vida eterna, ¿no? Tengo sed fue la quinta palabra de Jesús en la cruz. Y la sexta palabra es, consumado es. Juan 19, versículo 30. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Consumado es significa, primero, cancelado es. Cancelado es. ¿Qué canceló Jesús por su muerte? La paga de pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de todos nuestros pecados del pasado, del presente hasta el futuro, ya se canceló por la sangre de Jesucristo. También, consumado es significa, todo está cumplido. Todo está cumplido. ¿Con qué propósito Jesús vino? ¿Para qué? Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados. Vino al mundo para quitar nuestros pecados. Y muriendo, dijo, consumado es. Entonces, consumado es, esa palabra es la declaración clara de que Jesús cumplió esa obra. Quitó todos nuestros pecados, eterna y perfectamente, ¿no? Consumado es. En Lucas capítulo 8, mire, Jesús revivió a una niña muerta. Antes que hiciera esta obra, le dio a su padre,
Dijo, no temas, solamente cree nada más, cree solamente, entonces será ella salva, será vivir. Mire, será salva. ¿De qué manera? Cree solamente. La palabra cree solamente significa, primero, que el padre u otras personas no pueden hacer nada para salvar a la niña, ¿no? No puede hacer. Segundo, que Jesús iba a hacer todo. Yo haré todo. Por eso, tú solamente cree en mí, nada más. Aquí será salva, se refiere al sanarse de la enfermedad o la resurrección de la muerte. Pero la salvación es igual. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Cree nada más. Recibimos la salvación por la fe. ¿Por qué? Porque Jesús ya la consumó todo. A pesar de que nuestra obra falta mucho, no es tan buena, ni puede ser perfeccionada, porque la obra de Cristo es perfecta. Por medio de la fe en Él, podemos entrar al cielo, ¿no? Efesios 2 dice, leamos juntos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, solamente por medio de la fe, no por obras, porque Jesús dijo, consumado es, ya está todo cumplido, ¿no? Y la última, séptima palabra en la cruz es, busquemos Lucas capítulo 23. Lucas 23. Lucas 23, versículo 46. Último. Leamos juntos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de consumar todo, al último, Jesús encomendó su espíritu al Padre. Justo antes que expirara. Y luego expiró. Pero no solo en este momento, no solo. En verdad, Jesús en toda la vida siempre vivía encomendando su vida en las manos de Dios. Siempre. Y al final, encomendándose a sí mismo a Dios, murió. La figura de Jesús es un buen ejemplo para nosotros. Somos redimidos. Fuimos comprados por precio de la sangre de Jesús. Entonces ahora nuestro espíritu es de Dios. No solo el espíritu, sino todo nuestro ser es del Señor, ¿no? Entonces tenemos que poner y encomendar nuestro espíritu y vida en la voluntad de Dios. Jóvenes tienen su propio plan para su futuro, ¿no? ¿Qué quieren ser? ¿Con quién quiere casarse? ¿No? Okay. Aunque tenemos muchos planes, nuestros propios, vamos a vivir encomendándonos a nosotros mismos, a la voluntad de Dios. Señor, sea como tú quieres. Como tú quieres. El Señor, de verdad, se responsabiliza
de la vida de la persona que se encomienda al Señor. Si tú encomiendas tu vida al Señor, entonces el Señor te cuidará, ¿no? Es verdad. Última palabra, Salmo 37. Busquemos Salmo 37. Antes que Jesús venga, si moriremos en esa tierra, entonces, muriendo, creo que yo también voy a decir, Señor, esto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, lo más importante es viviendo. Tenemos que encomendar nuestra vida a Dios, ¿no? Salmo 37, versículo 3 al 7. Todos leamos juntos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén. En este mundo hay muchas personas que hacen maldades, ¿no? También hay muchas cosas injustas. En verdad, no podemos confiar en nadie. Cada día enfrentamos muchas dificultades. Muchas personas nos molestan. A veces tenemos tristeza o cólera, ¿no? También tenemos preocupación del presente y del futuro. En todas estas situaciones, ¿qué debemos hacer? Vamos a recordar la promesa de nuestro Padre, ¿no? Confía en Jehová y haz el bien. Versículo 5. Jóvenes, lean por favor una vez más. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Confiemos en Jehová, ¿no? Tenemos que esforzarnos en solucionar muchos problemas. Sin embargo, el primer lugar es confiar en el Jehová, ¿no? Encomendar nuestro camino, nuestro plan, nuestra voluntad a las manos de Dios y a su voluntad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, Él hará. Amén. Hermanos, hoy hemos aprendido las 7 palabras que Jesús dio en la cruz. En estas palabras, primero, está el gran amor de Dios y de Jesucristo para nosotros. También, debemos imitar a Jesucristo. ¿Con qué corazón Jesús vivió y murió? Okay. Vamos a recordar y guardarlas bien en nuestro corazón. Oremos juntos. Te agradecemos, nuestro Padre Santo y Misericordioso, por tu gran amor. Nos salvaste del infierno, del juicio eterno. También nos hiciste tus hijos gratuitamente, Señor. Jesucristo en la cruz derramó toda su sangre y también sufrió gran dolor y sed
por medio de Jesucristo, podemos recibir la salvación eterna y perfecta y vida eterna, Señor. Ahora, pagando su gracia, queremos vivir para tu gloria, Señor. Aunque somos débiles, no podemos hacer gran obra. Sin embargo, por favor, danos la sabiduría necesaria y el amor más grande para que podamos cumplir tu santa obra, Señor. En este mundo no hay nada para esperar. Sin embargo, tenemos la esperanza viva y eterna en el cielo. Señor, te pedimos, por favor, bendice a nuestros hermanos y cada lugar, y cada hogar, cada trabajo también. Por favor, ten tu misericordia y tu felicidad, tu paz a mis hermanos amados. Te pedimos, Señor, por favor, aunque ahora tenemos algunos problemas de la iglesia, creemos, confiamos en tu poder, en tu voluntad, Señor. Por medio de esa obra, haznos unir más fuertemente y nos amemos unos a otros más. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.